Hola muchachos, en este corto video vamos a hacer una revisión de los principales huesos que van a conformar el cráneo con sus características más relevantes. Vamos a tener entonces dentro de estos huesos la división en huesos de los propiamente del cráneo y los huesos de la cara y los principales relieves anatómicos desde su vista externa. Más adelante, ustedes en su formación van a aprender las principales características de la parte interior de estos huesos. Por eso nos vamos a enfocar en esta vista externa, que va a ser sitio de anclaje de varios músculos. Cuando hablamos del cráneo, hablamos de 22 huesos que tienen una forma aplanada, huesos normalmente muy resistentes, pero poco móviles. Solo vamos a tener una zona en el cráneo que es muy inmóvil, que sería esta. Esos 22, entonces, como les comenté, lo dividimos en 8 huesos craneales, los más grandes y aplanados, 14 huesos faciales. Dentro de ellos encontramos una de las articulaciones más importantes en cuanto a la función del ser humano, que es la articulación entre el temporal y la mandíbula. Nos vamos a encontrar otra división que corresponde a lo que hemos visto en la imagen anterior, que son 8 huesos del cráneo y 14 huesos de la expresión facial. Pero debido a que esos huesos del cráneo tienen unas funciones o alojan a varios órganos de manera diferente, vamos a dividir a esos 8 huesos del cráneo que forman la bóveda craneal como neurocráneo, denominada así porque va a alojar la parte más importante del sistema nervioso central superior, es decir, lo que hablamos del cerebro, con sus porciones frontal, parietal, occipital y temporal, y va a alojar también al cerebelo y parte del tronco y tallo cerebral, que va a continuarse con la médula, de donde ahí para adelante se van a desprender los nervios que van a mover todo el cuerpo. Esta parte inferior y anterior, que ahorita les dije que eran huesos faciales, también lo vamos a ver o a reconocer como viscerocráneo. El viscerocráneo tiene unas características las cuales se va a alojar, va a proteger varios de las estructuras receptoras de los sentidos, como el ojo, el olfato, la parte de la nariz, la lengua, con toda la parte del gusto. Vamos a empezar primero hablando de esos 8 huesos que conforman el neurocráneo, o cráneo propiamente dicho, la bóveda craneal. Esos huesos planos protegen, por ende de ser bien fuertes. Uno de los más llamativos, más fáciles de reconocer, va a ser el hueso occipital, que es el hueso más posterior e inferior del cráneo. Esta es una vista inferior, aquí estamos en una vista lateral izquierda, y aquí es una oblicua superior a izquierda. Entonces miren el occipital, toda la parte inferior la va a abarcar, toda la parte posterior, esta zona lo vemos. Como características importantes, aquí estamos viendo este hueso. Este es un hueso que es par, es decir, que es uno solo, que está centrado. Este hueso impar tiene unas características. Dentro de esas características, este agujero grande, llamado agujero magno, o agujero mayor, ese agujero magno por ahí va a salir lo que estábamos viendo de parte del tronco y médula espinal. Al lado y lado del agujero, en la parte más inferior y anterior, encontramos los cóndilos occipitales. Esos cóndilos van a ser sitio de anclaje o de articulación del atlas. Va a permitir movimientos entonces de la cabeza. Miren la gran cantidad de relieves que tiene toda esta zona. Esa gran cantidad de relieves nos está indicando que son sitios de anclaje de varias estructuras. Normalmente van a ser ligamentos y músculos, los músculos que van a mover la cabeza. Entonces de ahí resaltan principalmente la línea occipital inferior, y superior a ella vamos a tener la línea occipital o línea nucal superior, zona de inserción de esos músculos. En esta zona central tenemos entonces la protuberancia occipital externa, y la parte más prominente, que incluso si ustedes hacen una palpación allí en esa parte de atrás, la vamos a reconocer como occipucio. Miren el occipital, miren la protuberancia occipital externa, la zona para el agujero, los cóndilos, aquí cóndilos, protuberancia occipital externa, occipucio. Completamente opuesto y delimitando esa bóveda craneal en la parte más anterior y superior, vamos a encontrar el hueso frontal, el que va a formar la frente, hueso grande, fuerte, que también es un hueso impar, es decir, es un único hueso. Este hueso frontal estamos viendo en una vista anterior. Esta vista anterior, esta sería la parte inferior, esta sería la parte superior. Vamos a encontrar de interés
esta apófisis cigomática, algo importante es que le debemos dar siempre el nombre de dónde está esa apófisis cigomática, porque en el cráneo y en la cara vamos a encontrar varias apófisis cigomáticas. Esta sería específicamente la en frontal. Entonces tenemos apófisis cigomática del frontal en su lado izquierdo y la apófisis cigomática del frontal para su lado derecho si estamos viendo la persona de frente, como en este caso. Vamos a encontrar en lo que corresponde a nuestras cejas, sería esta zona, todo lo que conocemos como el arco superciliar. Ese arco superciliar, entre ambos espacios para los ojos, vamos a encontrar una zona aplanada denominada glabela. Debajo del arco superciliar vamos a encontrar lo que es el borde supraorbitario, que sería esta parte de acá. Encontramos en la frente dos prominencias grandes, una a la izquierda, otra a la derecha. Esas prominencias son llamadas eminencias o tuberosidades frontales, punto de referencia para varias mediciones que más adelante vamos a aprender. Tenemos occipital, tenemos el frontal. Luego vamos a comenzar a hablar con los huesos, que son huesos pares, es decir, hay uno a la izquierda y uno de estos huesos a la derecha. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el parietal, el más superior y lateral de todos los huesos. El cráneo sería este, por eso vemos 3 y 4 porque es uno izquierdo y al lado y al otro lado vamos a tener el derecho. Esta imagen nos ilustra el hueso parietal derecho. Este hueso parietal derecho sería la parte superior, la parte anterior, la parte posterior, y aquí estaría la parte inferior que se va a articular con el hueso temporal. Este hueso, miren que es un hueso que en su vista externa es muy liso, no tiene muchas características tan llamativas. Sin embargo, comenzamos a ver una depresión hacia la parte inferior, es decir, una especie de hundimiento que está delimitado por dos líneas. La primera línea se llama línea temporal superior y la otra, la más inmediatamente inferior, línea temporal inferior. No es muy complejo estos nombres. Esta toma gran valor porque va a ser el límite de una fosa. Esta sería la parte parietal de la fosa temporal. O sea que aquí abajo, que les dije que se articulaba el temporal, va a estar entonces el resto de esa fosa. Importante, ¿por qué? Porque ahí se va a alojar uno de los principales músculos masticatorios temporal, que incluso va a ser responsable de muchos de los dolores de cabeza que se encuentran en esa parte lateral hacia la región de la cuenca orbital. Entonces ahí tenemos el parietal, miren su extensión grande. Esta sería la fosa, aquí estaría la línea superior, la línea temporal inferior, componente de esta cavidad que sería la fosa temporal. Siguiente hueso par, es decir, ahí a la derecha y a la izquierda, tenemos el temporal, hueso fácilmente reconocible. Miren la cantidad de relieves y estructuras que vamos a tener en su forma. Tiene varias apófisis, varios conductos. Vamos a hablar un poquito entonces de este hueso temporal. Como podemos ver, tenemos aquí marcado con 5 el hueso temporal izquierdo, hueso temporal derecho. Aquí estamos viendo el hueso temporal derecho, esta sería la parte superior que se ancla con el parietal. Tenemos la parte anterior, la parte inferior y la parte posterior. Dentro de esta zona llama la atención la articulación con el parietal, que sería la porción escamosa, debido a su forma irregular recibe este nombre. Luego tenemos que sería el conducto auditivo externo, también llamado meato auditivo externo. O sea que más adentro vamos a encontrar los 3 huesecillos, el martillo, yunque y el estribo. Hacia la parte anterior encontramos la apófisis cigomática del temporal. Miren que aquí ya tenemos otra segunda apófisis cigomática, pero ya esta es propiamente dicha del temporal. Tenemos posterior a su oído. Si ustedes se tocan una zona grande, amplia, como una masa, llamada apófisis mastoides, la pueden tocar, es una porción ósea, pero por dentro está llena de varios celdillas llenas de aire que sirven para esa resonancia en esta parte posterior. Esta apófisis mastoide es de gran valor porque también se insertan varios de los músculos que mueven la cabeza, parte del cuello. Esta delgada que tenemos acá, esta es otra apófisis. Una apófisis que ya han escuchado mucho, pero esta es del temporal. Sería la apófisis estiloides del temporal. Esta apófisis que tenemos acá algunas veces se puede palpar. Y miren que inmediatamente a la parte más central del hueso, que sería el conducto auditivo externo, tenemos esta cavidad, este relieve
es llamada cavidad glenoidea del temporal, fosa mandibular. Y aquí tiene algo importante. Esta va a ser la zona de articulación con la mandíbula. Recuerden, la principal articulación en cuanto a movimiento del viscerocráneo. Va a permitir la masticación. Entonces ahí tenemos el temporal. Rápidamente en este nos contextualizamos. Todo esto, lo que sería la unión del parietal temporal, fosa temporal. Aquí tenemos la apófisis cigomática del temporal, cavidad glenoidea del temporal. Miren que ya conocíamos otra cavidad glenoidea, la que se encuentra en la escápula, que es la que forma la articulación numeral. Tenemos conducto auditivo externo, apófisis mastoides, fáciles de palpar, y tenemos también la apófisis estiloides. Pasamos al séptimo hueso del cráneo, llamado esfenoides. Es un hueso impar, de tal forma que va a tener articulación en su parte superior y anterior con el frontal, en su parte superior con el parietal. Luego, hacia atrás, se va a articular con este que es el temporal. En la parte posterior e inferior con el occipital. Ahí llevaríamos entonces 6 de esos huesos de los 7 con los que se articula. Nos queda haciendo falta otro que no se alcanza a ver en ninguna de estas imágenes, etmoides. El esfenoide muchas veces cuando lo estudiamos lo asociamos a una forma de murciélago. Este esfenoides tiene una característica y es que va a recibir varios de sus nombres asociados pues a la anatomía del murciélago. De tal forma que las alas serían estas, tenemos una delgadita acá y otra más grande. Esta vista es una vista posterior. Esta vista posterior nos va a mostrar entonces las dos alas menores, la izquierda y la derecha, las dos alas mayores. Esta zona central que vemos acá se llama cuerpo del esfenoides. Inmediatamente en la parte superior del cuerpo del esfenoides vamos a encontrar la silla turca. La silla turca recibe ese nombre porque va a alojar, o se dice que se sienta allí, la glándula hipófisis, una de las principales glándulas en la regulación de varias de las funciones del cuerpo. Luego tenemos a lo que correspondería a las paticas del murciélago, lo que sería las apófisis pterigoides. Está compuesta por dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial, sitio de origen de varios ligamentos y de varios músculos. Entonces, repasando, en la parte más posterior e inferior, hueso impar, el occipital. En la parte más superior y anterior, hueso impar, el frontal. Dos huesos parietales que forman las paredes, por eso los reconocemos en la parte superior y lateral del cráneo. Luego, inferior a los parietales, está el temporal. En la zona central, que se va a articular con todos los otros que hemos mencionado, está el esfenoides, y el que nos hacía falta por decir, el etmoides. Miren que también se articula con el esfenoides. En el hueso etmoides encontramos, además de la crista gali, varios de los cornetes, cornete nasal, superior y medio. Estos cornetes van a dar entonces parte a lo que serían las paredes laterales de la nariz. Vamos a ver ahora de los huesos del cráneo, los huesos faciales. Estos huesos faciales, para ser 14, tenemos entonces los nasales. Se pueden fracturar fácilmente, miren que son delgados, van a ser ese techo de la nariz. Es un hueso par. Luego tenemos el maxilar, va a alojar los dientes y va a alojar la parte inferior de la nariz. Tenemos el lacrimal por delante del etmoides y detrás del nasal vamos a tener ese lacrimal, hueso también pequeño que es par. Tenemos en la zona central el vómer. Este vómer tiene una característica, es que va a ser la parte inferior del tabique y central. Tenemos ambos cigomáticos, y ahora toma sentido porque esta apófisis se llama apófisis cigomática, se va a articular con esta parte, y esta apófisis se llama apófisis cigomática del temporal, porque se va a articular con esta apófisis temporal del cigomático y esta apófisis frontal del cigomático. Ya nos dice por qué. Y esta, la apófisis maxilar, está llena de apófisis con las zonas de articulación. Este hueso, el cigomático, va a marcar o va a permitir identificar lo que conocemos como el pómulo. Tenemos la mandíbula, hueso que vamos a hablar más adelante. Es el hueso más móvil de todos estos 22 huesos del cráneo. Va a conformar entonces, o relieves importantes para irlo reconociendo de esta mandíbula, sería esta parte superior
que sería la zona con la que se articula con el temporal, que se llama cóndilo mandibular. En la parte inmediatamente anterior, una formita de corona, la corona acá, termina acá en una coronita, que va a ser entonces la apófisis coronoides. Y entre ellos dos, algo que se llama escotadura mandibular. Reconocemos en la mandíbula este componente, esta zona que va hacia arriba, que se llama rama de la mandíbula, y tenemos el cuerpo de la mandíbula, de tal forma que están unidos en su zona central por el ángulo de la mandíbula, también conocido como gonio. Estos ensanchamientos que hay para cada uno de los dientes se llaman apófisis alveolares. El diente se va a articular allí y va a ser sostenido a través de un ligamento llamado ligamento periodontal. Este agujero que vemos acá, que muchas veces a la presión puede ser doloroso, se denomina agujero mentoniano. Miren que es un hueso que es impar, es uno solo. Vamos ahora a pasar a hablar sobre qué pasa cuando está el bebé en desarrollo, cuando está en su momento del parto y cómo nos vamos desarrollando y qué va cambiando con respecto al cráneo. Aquí vemos una ilustración en la cual se esquematiza las articulaciones de los huesos del cráneo en un recién nacido, donde se ve mucha estructura fibrosa. Estas estructuras fibrosas permiten un gran dinamismo, es decir, cuando el paciente, el niño va a salir por el canal vaginal, su cabeza se debe comprimir y si esto fuera hueso sólido como lo va a hacer en el adulto, no permitiría esa adaptación. Entonces aquí toma gran valor estas suturas que inicialmente se van a llamar entonces fontanelas. La fontanela anterior, o llamada frontal, mira una vista superior de esa fontanela, está entonces en la parte más superior y anterior, que es blanda y depresible. Esta se va a cerrar completamente entre los 18 y 24 meses de edad. Luego tenemos en la parte posterior, esa fontanela, se va a llamar fontanela posterior o simplemente fontanela occipital porque va a estar en la parte de relación directa con este, que es el occipital. Se va a cerrar mucho más pequeña a los 2 meses de edad. La fontanela posterolateral, que va a abarcar toda la parte posterior y articulación con el temporal y el parietal, se cierra alrededor del primer a segundo mes. Y tenemos la fontanela esfenoidal, que va a abarcar toda esta parte anterolateral, que se va a cerrar alrededor de los 3 meses. Entonces, esas son las fontanelas que más adelante, adulto, ya no son fontanelas, sino que son suturas, formando lo que conocemos como articulaciones no móviles o sin artrosis. No hay movimiento grande en esas articulaciones como tal. Y recuerden que la única grande sería la del temporal con la mandíbula. Hay unos puntos que son zonas de inserciones articulares importantes en donde la articulación Dani, no pases, por entre el favor, que te des en el frontal, espejo. parietal, temporal y esfenoides, esta formita que tenemos acá va a formar el terion. Este terion tiene una característica y es que es la zona más frágil No pases. de todo el cráneo. Y hace la zona más frágil, es más delicada, la que más fácilmente se puede lesionar. Pues muchas veces en la cultura general van a encontrar que le pegaron en la sien y es delicadísimo. Claro, aquí se puede fracturar esta unión. Tenemos el bregma, que sería la zona de anclaje o la articulación entre temporal derecho, temporal izquierdo y frontal. Tenemos lambda, que corresponde a la sutura del occipital con la de los dos parietales. Y tenemos el asterion, que corresponde a la sutura o la unión entre el occipital, parietal y temporal. Esos serían puntos de referencia anatómicos importantes. Y la zona más central y superior del cráneo lo vamos a conocer como vértex. Cada una de esas suturas va a recibir un nombre. Entonces tenemos esta primera sutura, que es la sutura frontal o sutura coronal, que va a abarcar toda la parte posterior del hueso frontal. Luego vamos a tener la sutura sagital, que va a ser la unión entre ambos parietales hacia el occipital. Luego tenemos la sutura lambdoidea, ¿saben por qué recibe el nombre? Pues por la parte lambda. Luego tenemos una de las suturas más extensas, que se llama la sutura escamosa. Recuerden esa porción, la porción escamosal temporal, va a llegar hasta la articulación con el occipital y anterior con el esfenoides. Esas serían las principales características para tener en cuenta en el reconocimiento del cráneo. Muchas gracias.